Hola, hola chamacos, ¿cómo están? Me da gusto, me da gusto encontrarlos de nuevo por acá. Gracias por darse la vuelta a a este video que hace las veces de clase que deberíamos tener, pero que debido a la contingencia sanitaria estamos, estamos llevando en esta modalidad a distancia, ¿sí? Para el día de hoy vamos a platicar del sexenio de 1958 a 1964 que le corresponde a uno de los presidentes más reconocidos de la historia de nuestro país. Y estoy hablando ni más ni menos que de Adolfo López Mateos. Pero ¿por qué su sexenio es uno de los más reconocidos, es uno de los más nombrados, o por qué él es uno de los presidentes más famosos de la historia de nuestro país? Pues son varias cuestiones las que se conjugan para ello, chamacos. La primera, y creo que la más importante sin duda, era esta personalidad tan fuerte, esta personalidad tan magnética que tenía él. Eh, en segundo lugar, la obra pública que él deja es es un testigo mudo del sexenio de Adolfo López Mateos. Le corresponde también un sexenio, un periodo de tiempo, perdón, bastante movido, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Y además le toca ser el primer presidente de nuestro país electo tanto por mujeres como por hombres. Y por si fuera poco, es el primer presidente que nace concretamente en el siglo XX en nuestro país. Él nace en 1910 y muere en 1969. Mencionan sus biógrafos que en un estado casi vegetativo. ¿Sí? El sexenio de Lázaro Cárdenas, ahorita voy a nombrar a Lázaro Cárdenas, por eso lo traigo aquí en la mente. El sexenio de Adolfo López Mateos es además un, un sexenio donde se logran eh, conjugar elementos para que la iniciativa privada y el gobierno puedan generar esta, esta estabilidad económica que va a favorecer a nuestro país todavía por al menos dos sexenios más. El de Adolfo López Mateos y el de Gustavo Díaz Ordaz, que es el que sigue. ¿Sí? Enrique Sema, un historiador, un escritor, un investigador bastante reconocido en nuestro país, escribe lo siguiente, dice, en su libro El ocaso de los mitos, Enrique Semo dice lo siguiente del sexenio de Adolfo López Mateos, dice, Cárdenas inauguró la época del corporativismo, López Mateos presidió su bonanza. Las articulaciones entre el capital privado, el estatal y el extranjero alcanzaron por aquellos años su madurez. Es un tanto lo que me refería hace un momento con estos elementos que se conjugan para que el sexenio de Adolfo López Mateos sea uno de los más reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y es que gracias a las gestiones y es gracias al papel que juega el presidente en este momento histórico que la bonanza económica, cultural, incluso política y social que hay en nuestro país es por toda esta gestión que llevó a cabo el presidente López Mateos. ¿Vamos bien? Perfecto. Adolfo López Mateos llega a la presidencia eh, en las elecciones del domingo 6 de julio de 1958, donde obtiene pues arrasa en las elecciones. Él se lleva el 90% de los votos con el lema Patria, Ciencia y Trabajo.
y su contrincante solamente tenía un contrincante que era Luis Héctor Álvarez del Partido Acción Nacional, obtiene solamente el 9% de los votos, ¿sí? Su lema era la patria de la familia mexicana. Adolfo López Mateos fue célebre, además, porque tenía una vida personal un tanto agitada. Se decía que le gustaban, que sus gustos radicaban en dos áreas: los carros de carreras, los automóviles y en sí los automóviles de carreras, y las mujeres, ¿sí? De hecho, sus detractores le llegaron a apodar Adolfo López Paseos, gracias a que él es quien inaugura la costumbre de los presidentes de visitar países en el exterior con una frecuencia considerable, ¿sí? Él recorre Estados Unidos, Sudamérica, países del Caribe, va a hacer visitas de Estado al movimiento de los países no alineados, va a Indonesia, a la India, a Japón, ¿sí? Y, y por ello era apodado Adolfo López Paseos. Y por su gusto por las mujeres también se comentaba en la crítica que le hacían sus opositores. Mencionaban los siguientes, decían que Adolfo López Mateos levantaba el auricular o salía de su oficina y le preguntaba a su secretaria: ¿qué corresponde el día de hoy? ¿Viajes o viejas? Y esos eran algunos de los chistes, ¿no? que giraban en torno a su persona. Sin embargo, eh, como les comentaba al principio, también el presidente López Mateos pues pasa a la historia gracias a las gestiones que le permitieron tener uno de los sexenios quizá con mayor bonanza económica que se recuerde en nuestro país, aunque también, aunque también es cierto que hubo una especie de mano dura, invisible, sobre todo contra los jóvenes, y ahorita nos vamos a enfocar un poquito en eso, ¿sí? Vamos bien hasta ahorita. Recuerden que comentarios, dudas, preguntas, hay que ponerlos en los comentarios de aquí abajo, ¿sale? Por favor, su participación de la asignatura está. Para el año de 1958 al año de 1964, que es cuando se desarrolla el sexenio de este presidente, como les comentaba al inicio, le toca una época bastante movida, ¿sí? Tanto en el plano nacional como en el internacional. En el plano internacional vamos a destacar tres cosas solamente. Y ahorita vamos a profundizar, pero vamos a destacar tres cosas nada más para que vean. Uno, le toca la Revolución Cubana. Dos, le toca el asesinato de John F. Kennedy. Le toca la crisis de los misiles, ¿sí? Y le toca la entrada de Estados Unidos a la famosa guerra de Vietnam, esta guerra que es la única que Estados Unidos ha perdido, aunque ellos se nieguen a reconocerlo, pero la guerra de Vietnam se desarrolla también por aquellos años, ¿sí? Pero bueno, vamos punto por punto. En el año 1959, recuerden que los presidentes en nuestro país toman posesión el día 1 de diciembre del año en que son electos. En este caso, Adolfo López Mateos llega a la presidencia el 1 de diciembre de 1958. Por lo tanto, voy a empezar a contextualizar a partir del año de 1959, ¿sí? Pues el 1 de enero de 1959, sin duda, uno de los acontecimientos históricos más importantes valga la redundancia, la historia de América Latina tiene lugar ese día.
y es ni más ni menos que el triunfo de la Revolución Cubana, cuando comandados por Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, entre otros líderes de igual importancia, logran derrocar el régimen de Fulgencio Batista, que Fulgencio Batista pues lo único que había hecho por Cuba era convertirlo en el putero de los Estados Unidos, es decir, la prostitución, drogas, alcohol, todas las cuestiones de negocios ilegales eh, circulaban de Miami a La Habana y de La Habana a Miami. Era prácticamente el, el patio de juegos o el patio trasero de la mafia norteamericana de aquellos años. Un grupo de cubanos se dan cuenta de ello y buscan liberar a su país de esas condiciones tan desfavorables de desigualdad que se vivían, y lo consiguen después de 3 años de lucha. En 1959, el 1 de enero, el ejército revolucionario marcha triunfante en las calles de La Habana, en las calles de Santa Clara, de las principales ciudades cubanas. Esto para el primer día del año de 1959. ¿Sí? Ese año también tiene lugar dos acontecimientos importantes en el contexto internacional. Uno de lucha, uno combativo, y otro de que buscaba la unión de los pueblos. En el primero me refiero a la fundación de la organización ETA, que tiene origen en el País Vasco. Ustedes están muy chamacos, pero todavía a los que fuimos jóvenes en la década de 1990 era muy recurrente leer en el periódico o escuchar en las noticias que hubo un atentado terrorista en España, se le adjudica al grupo ETA y hubo tantos muertos. Un carro bomba en tal lugar y hubo tantos muertos. ¿Sí? ¿Qué buscaba ETA? Que su nombre es Euskadi Ta Askatasuna, que quiere decir País Vasco y Libertad. ETA lo único que buscaba era que se reconociera como un territorio independiente de España en un momento donde, gracias al régimen de Franco, al régimen de Franco, era bastante, bastante difícil hablar otro idioma que no fuese el castellano en España. Eso lo vivieron catalanes, gallegos, vascos, y, y tener que someterse a un centralismo que todo giraba en torno a Madrid y a la región de Castilla. ¿Sí? Por ello, por ello ETA se levanta en armas y buscan crear una nueva realidad para el País Vasco, cosa que no les funcionó bastante porque cesaron sus operaciones en el año 2018 y no consiguieron de manera sustancial lo que buscaban. ¿Sí? También en 1959 se da la Declaración de los Derechos de los Niños en la Organización de las Naciones Unidas. Esto, si bien tiene, pues es un evento con un sabor agridulce, porque es importante y es eh, necesario que se reconozcan los derechos de los niños. Hay muchos contextos familiares, sociales, laborales, en los cuales pues estos derechos prácticamente son letra muerta, ¿no? O sea, no son reconocidos ni mucho menos. Pero bueno, estos están ahí desde 1959. En 1960 surge la llamada segunda ola del movimiento feminista, este movimiento que tuvo lugar desde ese año de 1960 hasta 1988 más o menos, que es cuando empieza a bajar de nuevo y, y se relaja un tanto la lucha por los derechos de la mujer, ¿no?
pero ese año, 1960, estalla y con ello da inicio, sin duda, la década de los cambios sociales más importantes en todo el siglo XX, que es la década de 1960. No solamente se da el movimiento de las mujeres, también hay movimientos por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos y ello y también movimientos por las personas que pensaban distinto y que no querían formar parte de lo establecido, ¿no? Me refiero específicamente al movimiento hippie que también surge por ese año. Y el año de 1960 también, en ese año se da el terremoto o tiene lugar el terremoto más fuerte que se tenga registrado por cuestiones instrumentales en la historia de la humanidad. Este ocurrió en Valdivia, en Chile, y estuvo catalogado con una magnitud del momento de 9.5 grados, ¿sí? Que buscando más o menos la equivalencia es como si estallaran 2.25 bombas atómicas al mismo tiempo, ¿sí? En 1961, John Fitzgerald Kennedy toma posesión como presidente de los Estados Unidos, un presidente también que tuvo sus claroscuros, que fue muy popular en, en el vecino del norte, en el país vecino, y, y que dura solamente un año y medio, un poco más de año y medio en el poder, porque es asesinado en 1963, ¿sí? John F. Kennedy toma posesión como presidente en 1961 y en ese año también es muy significativo porque el primer ser humano en ser lanzado al espacio tiene lugar en ese año. Yuri Gagarin, un soviético, es el primer ser humano en estar en órbita en el espacio exterior. Y también tiene lugar dos acontecimientos significativos. El primero es que se crea el movimiento de países no alineados, que hace un momentito les platicaba. Son países que no quieren estar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Acuérdense que en aquellos años estamos en plena Guerra Fría, ¿sí? Y en la Guerra Fría, como ya lo habíamos platicado, es o estás con uno o estás con el otro. Este famoso mundo bipolar, ¿sí? Y también se empieza a construir el muro de la vergüenza, el muro de Berlín, que fue el que separó a la capital alemana con un lado pro norteamericano y un lado pro soviético, ¿sí? Para el año de 1962, por eso les decía que es un sexenio movidito, porque tiene muchas cuestiones que comentar, tanto a nivel nacional como internacional. Para el año 1962 tiene lugar la crisis de los misiles. ¿Habían escuchado hablar ustedes de este acontecimiento? Fue uno de los momentos, creo, porque las fuentes así lo han manifestado y las personas con las que he platicado que les tocó vivir ese momento así lo refieren también. Es uno de los momentos creo que en los que se ha vivido mayor tensión a nivel mundial. ¿Y qué estaba pasando? Pues ni más ni menos que lo siguiente. Estados Unidos logra poner una base militar en Turquía y en esa base militar ni más ni menos había unas, eh, unas ojivas nucleares apuntando hacia la capital de la Unión Soviética, que es la ciudad de Moscú. Obviamente la Unión Soviética no se iba a quedar de brazos cruzados e hicieron lo propio, solamente que ellos eligieron La Habana, o eligieron la isla de Cuba, mejor dicho, eligieron la isla de Cuba para establecer una base militar donde las, eh, los misiles apuntaran hacia los Estados Unidos, cosa que indignó bastante a John F. Kennedy, y mencionan las fuentes que fueron días de negociaciones extenuantes entre Nikita Khrushchev, que era
el representante del gobierno de la Unión Soviética, John F. Kennedy y Fidel Castro, ¿sí? Que fueron reuniones kilométricas y que a final de cuentas lograron que esta crisis de los misiles cesara y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, valga la redundancia, cesaron en su intento por estarse apuntando mutuamente con ojivas nucleares, ¿sí? Hay varios cartones que reflejan la intensidad del momento y hay uno de ellos donde se ven John F. Kennedy y Nikita Khrushchev jugando unas vencidas en una mesa que representa al mundo y cada uno de ellos sentados en una bomba nuclear. Nada más para que se dé una idea de la tensión que representó en aquel momento esa situación, ¿no? Y también por el año de 1962, pues nuestro presidente, nuestro estimado Adolfo López Paseos, visita las Filipinas, Indonesia, la India y Japón como parte de este acercamiento de México con los países no alineados. Acuérdense que ya habíamos platicado en alguna clase de la doctrina Estrada, esta doctrina de, de los mexicanos de no interferir en las decisiones políticas de los países del exterior y al contrario, buscar la manera de ayudarles a solucionar sus crisis diplomáticas, ¿no? Y nuestro país ofrece su ayuda al movimiento de los países no alineados, incluso hasta la fecha permanece como un país observador. No es miembro porque sus compromisos económicos, políticos no se lo permiten, pero permanece, perdón, como un país observador en ese movimiento. En 1963, la Unión Soviética manda también a la primera mujer al espacio. Es una chica de nombre Valentina Tereshkova. Ella es la primera mujer en orbitar en el espacio exterior. También Martin Luther King, uno de los grandes luchadores sociales de los Estados Unidos, efectúa la marcha sobre Washington y en noviembre de ese año tiene lugar en Dallas el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, ¿sí? Que me imagino que ustedes deben de conocer el video donde un francotirador supuestamente, y digo supuestamente porque hay infinidad de teorías de conspiraciones de conspiraciones de ese momento histórico, eh, le vuelan prácticamente los sesos mientras va desfilando en un carro convertible junto a su esposa, ¿sí? Y ya para el año de 1964, Estados Unidos entra de lleno a la guerra de Vietnam, apoyando a Vietnam del Sur, mientras que la Unión Soviética apoyaba a Vietnam del Norte. Esta guerra, como les comentaba, hace unas semanas, se convierte en un episodio satélite de la Guerra Fría, lo que abona al sentimiento de que si no estás conmigo, estás contra mí de los países, ¿no? Si no estás con Estados Unidos, estás en contra de Estados Unidos. Si no estás con la Unión Soviética, estás en contra de la Unión Soviética. Y eso me imagino que debió ser muy desgastante, tanto para los países que alineaban como para los países que se tenían que alinear en esa perspectiva. Pero también el año de 1964 es muy importante porque tiene lugar uno de los eventos que van a marcar a la juventud de aquellos años, ¿sí? Y es que en febrero de 1964 llegan al aeropuerto John F. Kennedy, al aeropuerto de Nueva York, un grupo procedente de Inglaterra, un grupo musical que va a ser sin duda el grupo más popular de la historia de la música en lo que llevamos de historia, ¿sí? Me estoy refiriendo a The Beatles.
The Beatles llega a Nueva York y se desata la famosa Beatlemanía a partir del año de 1964 y con Nueva York como el epicentro de ese movimiento, ¿no? The Beatles hace una gira por los Estados Unidos, se presenta en los programas de televisión más importantes y más famosos, llenan estadios como el estadio de los Mets en Nueva York y, y lo más importante, le dan a la juventud, le dan a la juventud la posibilidad de creer que ellos pueden cambiar el mundo, cosa que la juventud de la década de 1960 se cree. ¿Y qué creen? Los medios de comunicación vuelcan su interés en los jóvenes para presentarlos como los nuevos villanos, ¿sí? Si no eras un joven católico, si no eras un joven que vistiera corbata, suéter, camisa de vestir, si eras un joven que era un obrero, que vestía mezclilla, ¿sí? Que andabas en motocicleta, no eras bien visto socialmente. Y en esto quiero hacer un poco de énfasis por lo siguiente, ¿no? Esto se va a convertir, sin duda, en el buque insignia de los medios de comunicación para estigmatizar a los jóvenes de la década de 1960. Por eso el problema después estalló de manera tan fuerte en París, en la Ciudad de México, ¿sí? Con los movimientos estudiantiles, con los jóvenes como cabezas de estos movimientos, ¿sí? Nomás para que se den una idea, en nuestro país hubo una serie de películas que estigmatizaron de manera considerable a los jóvenes. Les voy a leer algunos de los títulos nada más para que se den una idea, ¿sí? ¿A dónde van nuestros hijos? La locura del rock and roll. Juventud sin ley. Teresa. Los jóvenes. La edad de la tentación. Jóvenes y rebeldes. Juventud sin Dios. Muchachas que trabajan. Ellas también son rebeldes. La edad de la violencia. Peligros de juventud. Y también empiezan los famosos musicales donde el rock and roll iba a ser el, el, el eje sobre el cual van a girar estas películas, ¿sí? Con una nueva camada de estrellas de la pantalla grande, ¿sí? Ya habían pasado los tiempos de Pedro Infante, Jorge Negrete, eh, María Félix, ¿sí? Son los grandes consagrados. Sin embargo, viene una nueva ola de actores que le van a dar una frescura a la pantalla grande mexicana, pero va a quedar el, el sabor de boca de que la calidad del cine mexicano decrece. Y ahorita vamos a profundizar un poquillo más en ello, ¿sí? ¿Quiénes son los que protagonizan estas películas de las que les hablé? Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Julio Alemán, Julisa, Ignacio López Tarso, Arturo de Córdoba, Libertad Lamarque, Teresa y Lorena Velázquez y además es el momento de consagración de algunos de los grandes cómicos mexicanos de aquellos años. En aquellas películas se consagran Viruta y Capulina, Eulalio González el Piporro y Germán Valdés Tintán, ¿sí? ¿Por qué mencionaba hace un momento que el cine mexicano decae en cuestión de calidad y de narrativa? Pues muy sencillo. Ya, ya la idea era contar historias, pero que giraran en torno a problemáticas muy,
muy concretas que ayudaran a moralizar a la gente, ¿sí? Atrás quedó Los Olvidados de Luis Buñuel, ¿sí? Quedó atrás esa magnífica narrativa y ese deseo por contar una historia que nadie más se había atrevido a contar, ¿no? Acá en la década, al principio de la década de los 60, las películas giraban en torno a cuestiones familiares, de que el chico adinerado se enamora de la chica que no tiene dinero, pero que asisten a la misma escuela y tienen que congeniar a partir de algo. Ese algo casi siempre va a ser la música, ¿sí? Muchas de las canciones que triunfaban en Gran Bretaña y en Estados Unidos eran traducidas al castellano y y esas mismas canciones son sobre las que giraba la temática de las películas, ¿sí? Como les comentaba, ello sirvió para que muchas personas empezaran a formarse la idea acá arriba de que los jóvenes hay que mantenerlos ocupados porque si no son peligrosos, nos van a crear muchos problemas, van a estar atentando contra el status quo y van a ser una amenaza constante a mí, que soy hombre de bien, productivo, católico, ¿sí? Ese va a ser como el estigma que todavía hasta la fecha muchas personas que fueron jóvenes en la década de 1960 siguen pensando de esa manera y siguen diciendo, no, pues el joven es peligroso porque tiene tiempo libre, porque tiene un pensamiento crítico, porque tiene libertad de acción, entonces hay que mantenerlo eh, muy limitado de sus derechos, ¿sí? Ello, como les platicaba, va a desencadenar en un problema muy grande que es el movimiento estudiantil, en un problema muy grande para el gobierno de México, que es el movimiento estudiantil de 1968, que en el siguiente video vamos a platicar un poquito de ello. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Espero que vayan tomando notas y que vayamos muy bien con este sexenio. Ya nos vamos a centrar en el sexenio de Adolfo López Mateos y en sus acciones como presidente de la República de 1958 a 1964, ¿sí? Como les comentaba, como les he comentado desde el principio, en la historia no hay buenos ni malos. En la historia hay gente que vive, que tiene que tomar decisiones y que esas decisiones lo llevan a que para algunos sean buenos, para otros no lo sean tanto, para, para algunos otros sean unos pésimos gobernantes. Y solamente que yo quiero platicarles que desde mi perspectiva creo que Adolfo López Mateos pues es uno de los presidentes que se preocupó en realidad por dejar una imagen clara de quién era él y qué era lo que buscaba, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que no tuvo empacho en mostrar ser un excelente político y también ser un hijo de la chingada, ¿sí? Su buque insignia, su principal motivación o su principal interés era que nuestro país continuara en este proceso de industrialización. ¿Qué era lo que querían? Pues que el mexicano tuviera trabajo, que ese trabajo estuviera bien remunerado, porque ese dinero que iba a ganar el trabajador iba a repercutir en que la economía del país estuviese sana y la canasta básica pudiera ser adquirida. Y ustedes saben que una barriga llena no, no crea revoluciones ni crea rebeldes, ¿sí? A Adolfo López Mateos se le atribuye el famoso desarrollo estabilizador, que no es ni más ni menos que esto, que se logre una economía estable para que pueda existir consumo y pueda existir estabilidad política
y social también, a la par de la económica, ¿sí? Le toca a Adolfo López Mateos lidiar con algunas situaciones pues un tanto peleagudas, un tanto complicadas. Le toca lidiar con líderes de la talla de Demetrio Vallejo, de Valentín Campa, de Rubén Jaramillo, ¿sí? Le toca eh, empezar a atizarle fregadazos a la guerrilla en Guerrero con Genaro Vázquez a la cabeza, ¿sí? Pero bueno, vamos por partes. En cuanto inicia su sexenio, los ferrocarrileros empiezan una huelga liderados por estas personas que les comentaba hace un momento, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, dos de los líderes más importantes, dos de los líderes obreros más importantes de la historia reciente de México. Y Adolfo López Mateos no se mete en problemas. ¿Qué fue lo primero? Lo primero que logró hacer con ellos, disolvió la huelga y los detuvo, ¿sí? Y él pensó, muerto el perro, se acabó la rabia, pero ello solamente motivó a los sectores disidentes a buscar la manera de hacerse notar cada vez más, ¿sí? Para el año de 1960, Adolfo López Mateos tiene uno de los principales aciertos que se le han atribuido y que todavía hasta la fecha el PRI sigue presumiendo, ¿eh? Para abril de 1960 compra las acciones de la American and Foreign Power Company y de la Mexican Light Company, con lo que logra nacionalizar la industria eléctrica y se crea la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? También establece nuevas vías de comunicación de los estados de Sonora y Sinaloa a, a la península de Baja California, ¿sí? Esto por la vía marítima, ¿sí? Se crean se crea una de las instituciones más, pues con mayor reconocimiento para las personas que laboramos en el sector público y que es el ISSSTE, ¿sí? Lo cual incluye servicios médicos, servicios turísticos, servicios funerarios, entre otros, ¿sí? Sus detractores decían que la creación del ISSSTE era como una especie de apapacho de López Mateos para los burócratas. Y también pone en marcha el Centro Médico de la Raza, uno de los complejos de salud más grandes e importantes a nivel nacional. Este está en la Ciudad de México, en la zona más o menos, una zona más o menos céntrica, ¿sí? El Centro Médico de la Raza. Este entra en funciones en 1961. También Adolfo López Mateos se preocupó por la modernización, porque la modernización de nuestro país continuara. Y no sé si conozcan, chamacos, pero la unidad habitacional de Nonoalco Tlatelolco, que está en la Ciudad de México, en la zona norte de la Ciudad de México, eh, fue, fue Adolfo López Mateos quien la logra echar a andar y la logra hacer una realidad, ¿sí? Además de la Comisión Nacional de Subsistencia Popular, la famosa CONASUPO, que todavía hasta hace aproximadamente 30 años existía aquí en nuestro país y que era una especie de tienda de abarrotes con precios muy accesibles para la gente, ¿sí? En el ámbito que a nosotros nos interesa, que es el ámbito educativo, Adolfo López Mateos, con base en su experiencia como, como profesor, porque él también fue profesor de historia y de literatura, con base en su experiencia como profesor y como profesor normalista, logra establecer la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en 1959, que va a ayudar a,
a que los libros de texto tengan, tengan una repercusión mayor. Al ser gratuitos, ya prácticamente todos los niños que estaban en edad de cursar la educación básica iban a tener sus libros y sus cuadernos de trabajo para poder continuar con sus estudios de manera gratuita. Esta Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, la famosa CONALITEG, se crea el 12 de febrero de 1959. También por aquellos años, uno de los líderes campesinos más importantes desde la época revolucionaria se levanta en armas de nuevo, Rubén Jaramillo. Se cuenta que Rubén Jaramillo fue compañero de lucha de Emiliano Zapata en el estado de Morelos, ¿sí? Al no tener una respuesta favorable desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, para la reforma, para la reforma agraria en el estado de Morelos, pues Rubén Jaramillo se vuelve a levantar en armas y empieza a luchar por esta cuestión de la tenencia de la tierra, ¿sí? Adolfo López Mateos le tiende la mano, le dice que van a, a resolver esa situación por la que él está peleando, por la que él y su familia están peleando. Rubén Jaramillo confía en el presidente López Mateos, incluso hay una revista de aquellos años llamada, la revista se llama Política, y en ella salen dándose un abrazo Rubén Jaramillo y Adolfo López Mateos, ¿sí? Sin embargo, un escuadrón armado vestido de civil eh, que se atribuía, perdón, que era parte del ejército mexicano, acaba con la vida de Rubén Jaramillo, de su esposa y de sus 3 hijos, ¿sí? Ello le valió a Adolfo López Mateos una rima de Renato Leduc que dice más o menos así, dice: cuídate Jacinto López, escóndete Arturo Orona, no vaya el compadre López, cara de buena persona, después de un gran abrazote, a darles caja y corona. Este acontecimiento en particular, el asesinato de Rubén Jaramillo, marcó de manera muy significativa el gobierno de Adolfo López Mateos, ¿sí? Pero también tuvo sus cuestiones no tan negativas, ¿sí? Aplicó la doctrina Estrada con Cuba. Cuando Cuba se declara una república socialista al triunfo de la revolución, México no rompe relaciones con ellos y al contrario fungen como puente entre Cuba y el continente americano, que por órdenes de los Estados Unidos empezaron la mayoría de los países a romper relaciones con ellos, ¿sí? Y como les mencionaba hace rato, también Adolfo López Mateos busca acercarse a los países no alineados, ¿sí? Y hace esta gira de la que les hablaba en el año 1962. También hay problemas diplomáticos en la República Dominicana y en Guatemala. Y Adolfo López Mateos insta a su canciller a que ayude a liberar esa tensión diplomática en esos dos países centroamericanos. Pero también le gustaba estar en sintonía con los poderosos y aceptó una ayuda que era la famosa Alianza para el Progreso, una ayuda económica que estaba promoviendo Estados Unidos como parte de su campaña para tener adeptos en la Guerra Fría, ¿sí? Ya casi terminamos, chamacos, ya casi se van. Adolfo López Mateos, como lo venimos platicando, tiene sus perlas y tiene sus aspectos oscuros, ¿no? Sin duda, sin duda el aspecto para mí el más oscuro del presidente López Mateos es el que descubrió, o sea, no descubrió, sino que dejaron en manifiesto, dejaron expuestos los creadores del documental Tlatelolco, las claves de la masacre,
que vamos a ver para el tercer bloque. Ya está ahí la actividad para que la chequen. En este documental, les voy a hacer un poquito de spoiler. En este documental, producido por el canal 6 de Julio, mencionan que Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz hubo un momento de la historia de nuestro país que estuvieron operando como agentes de la Agencia Central de Investigación de los Estados Unidos, la famosa CIA. ¿Sí? Imagínense lo, lo complicado que debió ser dar con las pistas para hacer una aseveración de ese tipo. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya saben, preguntas, comentarios aquí en la caja de abajo del video. Les comentaba hace rato, cuando hablábamos de la nacionalización de la industria eléctrica, que todavía hasta la fecha el PRI se vanagloria de ello, ¿no? Yo he escuchado algunos comerciales en la radio sobre todo, donde dicen, la próxima vez que enciendes la luz en tu casa, échale la culpa al PRI. Y pues se me hace de pésimo gusto, en lo personal, se me hace de pésimo gusto que, que se mencionen este tipo de cosas porque pues no te metes al gobierno o no buscas ser parte del gobierno de un estado, de un país, para, para ser el héroe o para ser el salvador de esa sociedad, ¿no? O sea, se supone que si tú buscas un puesto de elección popular, estás en la mejor intención de ayudar a esa sociedad porque crees que tú tienes unas habilidades para poder eh, apoyar en algún sentido a esa sociedad, ¿no? No es como para que te esté diciendo, no, esto lo tienes pues por mí, esto yo fui el que te ayudó a eso. Se necesita ser muy caradora, se necesita ser muy hijo de puta para en realidad estar cantando los favores que como gobernante has hecho. Creo que ningún gobierno en la historia eh, y ningún gobernante se han ido con las manos vacías de, de la función que han desempeñado. Debe haber algunas excepciones. Quiero pensar, por ejemplo, en José Mujica en Uruguay, pero son contados, ¿no? Pero sí no tiene, se necesita ser muy caradura, se necesita ser muy cínico para estar cantando las cosas que son tu obligación realizar. Pero bueno, termina el sexenio de Adolfo López Mateos en el año de 1964 y para el domingo 5 de julio de ese año hay elecciones de nuevo, elecciones presidenciales. Se presentan dos candidatos registrados oficialmente y uno de que no se registra pero que está contendiendo de manera extraoficial. Gustavo Díaz Ordaz, como parte de la coalición PRI, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Partido Popular Socialista, y José González como parte del Partido Acción Nacional. Como candidato no registrado, Miguel Mendoza López, que hace una campaña, que fue un dirigente obrero y tiene una campaña bastante discreta. Gustavo Díaz Ordaz saca el 88% de los votos aproximadamente y José González saca aproximadamente el 11% de los votos. ¿Sí? También es importante mencionar que fue una elección en la que se tiene ya un control más fehaciente del padrón electoral y para esta elección participan el 69% de las personas que están inscritas en el padrón, ¿sí? Que es un porcentaje pues aceptable de participación, teniendo en cuenta que por lo regular
está entre el 45 y el 55% de participación, ¿sí? Así que Adolfo López Mateos cede su lugar en la silla presidencial a un político poblano que venía participando como secretario de gobernación y que va a pasar a la historia de manera tristemente célebre por ser el presidente que le toca reprimir el movimiento estudiantil del año de 1968, del cual vamos a platicar en el próximo video, ¿sí? Muchas gracias por estar en sintonía con la asignatura de Institucionalización, Desarrollo Económico y Educación de 1920 a 1970, que corresponde al segundo grado de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y que tengo el gusto de compartir con el grupo 25. Muchas gracias por eh, revisar el video. Ya saben, comentarios, preguntas, dudas en las cajitas de aquí abajo. Y pues gracias por su atención. Nos vemos.